Buenas tardes, amigos, buen mediodía. Depende de dónde se encuentren. Viernes 9 de enero de 2026. Y aquí en Madrid, donde me encuentro, son las 14:27, es decir, las 2:27 p.m. Bueno, sigamos con los avances y retrocesos democráticos dentro del contexto de estos videos sobre historia actual desde 1989. Vamos con la segunda parte de los avances y retrocesos democráticos. En el video anterior está la primera parte. Según Samuel Huntington, en su libro La Tercera Ola de 1991, sobre el avance histórico de la democracia, este régimen político se ha expandido en tres periodos sucesivos temporales, en tres periodos sucesivos interrumpidos por dos fases de estancamiento o retroceso, según Huntington. La primera oleada, según Huntington, fue durante los años 1828 y 1922. Estamos hablando de siglo XIX y principios del XX. La primera oleada se inició en Occidente a partir de la influencia de las revoluciones norteamericanas y francesa de finales del siglo XVIII. Y permitió la aparición de los primeros sistemas políticos que empezaban a cumplir los requisitos mínimos de la democracia. Con gobiernos responsables ante parlamentos que eran elegidos periódicamente por un electorado cada vez más amplio. En 1928 se celebró la primera elección norteamericana en la que votaron en torno a la mitad de los hombres adultos. Hombres nada más y la mitad, pero para esa fecha, 1828, eso era un gran avance. La lista fue creciendo tras el final de la Primera Guerra Mundial, cuando cayeron los imperios alemán, austrohúngaro y turco. En 100 años, unos 30 países habían cruzado el umbral democrático. Ahora viene la primera ruptura en este aumento de las democracias en el mundo. A partir de la instauración del fascismo en Italia, se introdujo el primer retroceso, que coincidió con la consolidación del comunismo en la Unión Soviética, o mejor dicho, de los socialismos reales, ¿no? Una fase de golpes de Estado y regímenes dictatoriales y totalitarios que no se cerró hasta la derrota del Eje en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. La segunda ola democratizadora es que Gran Guerra es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial no es Guerra Mundial, es Segunda Guerra Mundial. Y hay otros errores en este manual, como el hecho de llamar a la crisis financiera de 2008 la Gran Depresión del siglo XXI. Eso no fue una Gran Depresión. La Gran Depresión fue la de Estados Unidos en el 29, en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, no se le puede pedir mucho a quienes tienen un cerebro, bueno. La segunda oleada democratizadora la sitúa Huntington entre 1943 y 1962. Entran a la democracia Italia, Japón, Alemania Occidental, la RDA, buena parte de los países latinoamericanos, Israel y los nuevos países independientes tras la descolonización que adoptaron instituciones democráticas. Está hablando de la descolonización de África. Ahora,
viene la segunda ruptura. Esta evolución de la democracia se detuvo a principios de los 60 con la nueva marea autoritaria que afectó sobre todo a América Latina, Asia y África. Esto según Huntington siempre, que desató una ola de pesimismo acerca de la aplicabilidad de la democracia en los países en desarrollo. La tercera ola no es pesimismo, ¿no? Son análisis. La democracia en esos países no sirve, de ahí el fracaso continuo de América Latina desde que es libre, entre comillas. Continuo. 200 años de fracasos. La tercera ola se abrió en 1974 con la Revolución de los Claveles en Portugal, según Huntington. En los años siguientes cayeron las dictaduras de Grecia y España. Bueno, esto ya es el colmo de parte de los que hicieron este manual. La dictadura española no cayó. Se murió Franco y por eso se acabó. Pero no fue derrocada. Caer una dictadura indica un derrocamiento, ¿no? Bueno. Al poco tiempo, del 77 al 85, se iniciaron transiciones a la democracia en muchos países latinoamericanos. Y la India regresó a la normalidad democrática tras un paréntesis de estado de excepción. Respecto a la India, su democracia deja mucho que desear, ¿no? A finales de los años 80 llegó la hora de Asia Oriental. Entran a la democracia Filipinas, Corea del Sur, Taiwán y luego Pakistán, Bangladesh y Nepal. En 1987, el 43% de los estados del mundo eran democracias. Después, en 1987, el colapso del comunismo y el fin de la Guerra Fría llevó la democracia a la Europa centro-oriental, a la Europa céntrica y del este. Empezó en Hungría en 1988, seguida de procesos de transición en el resto de los países de la órbita soviética en los 2 años siguientes. A los estados excomunistas, es decir, los estados que eran satélites de la Unión Soviética, pronto se sumaron los últimos países descolonizados. Papúa, Nueva Guinea, los restos del Imperio Británico, ¿no? Insulares casi todos, más Namibia. Y Sudáfrica en 1994 con el fin del apartheid. En poco más de 20 años, del 73 al 95 del siglo pasado, el número de democracias había pasado de 30 a 117. Y el movimiento se había convertido en un fenómeno global. Me voy a saltar los detalles sobre el África para no hacer tan largo el video. El Nobel Amartya Sen dijo que se había aceptado la democracia como un valor universal y no como un fenómeno derivado de hábitos culturales procedentes de las sociedades occidentales. Bueno, procede de Occidente. La democracia es un invento occidental. Ahora, que se haya aceptado universalmente puede ser discutible. Bueno, hay determinados factores y condiciones que favorecen el proceso de la expansión de la democracia. En el caso de la tercera ola, como dice Huntington, estaban las experiencias democráticas previas, sobre todo en los países mediterráneos y latinoamericanos, con constituciones liberales desde el siglo XIX y periodos intermitentes que alternaban dictaduras militares y gobiernos civiles. Hay otros 5 factores decisivos para que los países quieran ser democráticos o deseen ser democráticos, ¿no? Está primero, ya dijimos,
estos países que no son democráticos ven a las primeras democracias del mundo, observan que les va bien y hay un efecto contagio, pero hay 5 factores más, según Huntington, ¿no? Que son, en primer lugar, la difusión de los valores democráticos. En segundo lugar, el desarrollo económico. En tercer lugar, los cambios de actitud de la Iglesia Católica. En cuarto lugar, el apoyo internacional a la democratización. Y en quinto lugar, el efecto demostración, es decir, la influencia del ejemplo que supone la democratización en otros países. Con los regímenes militares y de partido único en desprestigio, la democracia apareció como modelo político legítimo por excelencia, finalmente sin rival tras el colapso del comunismo, con la economía de mercado como única fórmula de organización económica viable. Ahora, respecto al desarrollo económico, la tercera ola de democratización se benefició de una coyuntura favorable tras 2 décadas de crecimiento que se cerraron con la crisis del petróleo de 1973. También se desencadenaron procesos de industrialización y urbanización, con las consiguientes mejoras del nivel de vida y educación de amplios sectores de la población. La expansión de las clases medias y la aceleración de cambios sociales que ayudaron a crear una sociedad civil más plural, con aspiraciones de libertad y por lo tanto una cultura democrática, o predemocrática, perdón. Los ejemplos de España, Portugal, Taiwán o Corea del Sur son elocuentes. Los países que se democratizaron en los años 70 y 80 habían alcanzado un nivel económico medio alto, una base decisiva para asegurar una consolidación de la democracia más fácil. No obstante, el crecimiento económico por sí mismo no genera presión en favor de la democratización, sino va acompañado del tipo de cambio sociopolítico descrito. Regímenes como los de Malasia o Singapur es el autoritarismo más rico del mundo, según los autores de este manual, y otros regímenes ricos por la extracción de petróleo u otros minerales consiguen contener la demanda del pueblo por tener democracia, ¿no? La consiguen detener de diversas maneras, no quiero alargar mucho esto, ¿no? Con respecto a la Iglesia Católica, si el impacto de la Segunda Guerra Mundial llevó a los partidos demócrata cristianos occidentales a aceptar sin reparos la democracia desde 1945, desde los años 60 la puesta al día que supuso el Concilio Vaticano II abrió la puerta a un cambio de actitud en contra de los regímenes autoritarios y a favor de la justicia social, tanto en la península ibérica como en buena parte de América Latina y Filipinas. Desde 1979, la llegada al papado de Juan Pablo II convirtió al Vaticano en ardiente defensor de los derechos humanos y de las luchas de las iglesias nacionales contra el yugo autoritario. Actualmente, la mayoría de los países de predominio católico son democracias. En este libro se miente respecto a Juan Pablo II. Juan Pablo II actuó como un desestabilizador de democracias, sobre todo de la democracia venezolana. ¿Ok? Mienten en este libro. Mienten. Sigamos. Yo estoy corrigiendo las mentiras. También el factor internacional fue decisivo. El impulso llegó desde las democracias consolidadas, ¿no? En los Estados Unidos, a partir de la presidencia de Jimmy Carter, que gobernó entre el 77 y el 81, se otorgó mayor atención a los derechos humanos. Esta santidad que se le ha colocado a Jimmy Carter desde hace muchas décadas también es muy cuestionable. Sigamos. La administración Reagan se comprometió con la promoción de la democracia y pronto se crearon las primeras instituciones y agencias para canalizarla.
En los procesos de transición europeos, la ayuda de la República Federal Alemana fue muy relevante, aunque en este continente el incentivo fundamental antes y después del colapso comunista fue sin duda el modelo de la Comunidad Europea y la aspiración a ingresar a ella. La condición era la democracia, la condición para entrar a la Comunidad Europea, hoy Unión Europea. La condición era la democracia y ninguno de los países con posibilidades de ser miembro regresó al autoritarismo. El fin de la Guerra Fría supuso además el corte del apoyo externo, militar y económico de las superpotencias a sus dictaduras leales, es decir, sobre todo de Rusia a sus dictaduras leales como la República Checa, Cuba, etc. Perdón, Checoslovaquia en ese momento, etc. Y esto erosionó la capacidad de muchos autócratas de mantenerse en el poder. Ahí entró Cuba, esto lo digo yo, en el periodo especial, ¿no? Donde no había ayuda soviética ni alemana. Y yo visité Cuba en ese periodo especial para ver qué tal. Pero enseguida, en el 98, gana las elecciones Hugo Chávez en Venezuela y le da oxígeno al régimen totalitario de Cuba. Oxígeno que creo que va a perder para siempre. El costo político de las dictaduras y su riesgo de aislamiento aumentó por la suma de presión diplomática, la condicionalidad de la ayuda económica externa y de la pertenencia a organismos internacionales, a la celebración de elecciones y al respeto de los derechos humanos, más el trabajo de organizaciones y redes internacionales, ONGs, partidos y agencias comprometidas con la supervisión de elecciones, programas de educación cívica y apoyo de la sociedad civil. Todo esto ayuda a la democracia, ¿no? La ayuda económica externa. Todos sabemos que Estados Unidos ayudaba a África y América Latina. Ahora ha recortado sus ayudas. La Unión Europea ayuda a África y América Latina. Siempre hay un presupuesto anual europeo para ello, para eso. Aunque en Europa haya gente que pasa hambre, europeos. Bueno, se ha verificado, ayuda económica externa, pertenencia a organismos internacionales como la OEA, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿no? Se ha verificado que en el éxito de las transiciones posteriores a 1989, la intensidad de lazos, y hablamos de lazos económicos, políticos, diplomáticos y sociales, y flujos de capital, bienes y servicios, gente e información, con el occidente democrático resultó tan decisiva o más que el nivel de desarrollo económico. Finalmente, el colapso del comunismo, con el que desapareció el gran modelo alternativo, creó un deseo casi universal de imitar el modo de vida asociado con la democracia liberal y economía de mercado, que se difundió con ayuda del proceso de globalización de la información, sobre todo a través de la televisión por cable, a través de Internet y de las redes sociales. La única alternativa con posible atractivo en algunas partes del mundo pudo ser un Estado islámico. Pero esto es en determinadas y muy puntuales partes del mundo, ¿no? Pero los ejemplos en ejercicio, Irán o los talibanes en Afganistán, no contribuyeron a ello. Por cierto, creo que hay problemas en Irán. Hay problemas en Irán, hay unas protestas terribles. Y puede ser que esas protestas hayan surgido debido a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Puede. Estas cosas las discutiré en el canal Clea Forever, por supuesto. Un último ejemplo
Digo esto porque esto va para el canal de Historia y para Clef Forever también. Un último ejemplo del efecto contagio se manifestó en la llamada Primavera Árabe, desde diciembre de 2011, aunque su balance final ya no fuera positivo. Bueno, el número de países con el estatus de libres ha ido cayendo desde su máximo de 90 países libres en el 2008. Ya hablamos de los estatus de libre, semilibre en el video anterior. Hasta 84 en 2023. O sea, del 2008 al 2023, 15 años, ¿no? De 90 países libres quedan 84. Hay 6 que ya no son libres. Bueno, entre 2005 y 2023, 18 años, ¿no? Un periodo de 18 años. 17, bueno, depende del mes que uno tome en cuenta, se ha producido un lento pero constante retroceso en derechos políticos y libertades civiles. En el 2023, según Freedom House, un 20% de la población mundial era libre. En 2023, solo un 20% de la población mundial era libre. Un 41% semilibre y un 39% no libre, cuando en 2005 los porcentajes eran 46% libre, 18% semilibre y 36% no libre. Es decir, estábamos mejor en cuanto a libertad en el 2005 que en el 2023. En términos demográficos, en la actualidad el 80% de la humanidad sigue viviendo bajo regímenes políticos no plenamente democráticos. Esto es ya en cantidad de seres humanos, ¿no? El 80% de la humanidad sigue viviendo bajo regímenes políticos no plenamente democráticos. Según el IDEA, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que es una organización intergubernamental con sede en Estocolmo, en su informe de 2022 llamado El Estado Global de la Democracia, la mitad de los países no plenamente democráticos son cada vez más autoritarios. Bueno, en los años 80 y 90 del siglo XX cayeron casi todas las dictaduras militares y de partido único. Muchas transiciones no acabaron en democracias en zonas amplias de Asia. Ahora, el parón ha sido más intenso en el último quinquenio, cuando democracias como Turquía se han pasado también al lado oscuro. Lo de Turquía está claro, ¿no? A pesar de que está en el lado oscuro, o al gris, dice el manual, como en los casos de Hungría o Polonia. Bueno, esto tiene que ver con el autor del manual. Hungría y Polonia son democracias plenas. Ahora, que al autor del manual no le gusten estos dos gobiernos, porque son de derecha y porque defienden Europa, ya es un problema que tiene el autor del manual, ¿no? Larry Diamond, un politólogo, habla abiertamente de una recesión de la democracia y el proceso no parece que haya tocado fondo, en contra del diagnóstico que hacía en 2018, la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, en su anual Índice de Democracia Mundial, el Índice de Democracia Mundial de The Economist del 2018. Geográficamente, los regímenes democráticos se concentran en Europa occidental y centro-oriental. Israel, América del Norte y buena parte del resto del continente americano. Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de las islas del Pacífico. Junto con países asiáticos como Indonesia, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Mongolia. Así como el extremo sur del África. La República Sudafricana. En cambio, son autoritarios Rusia,
y la mayoría de las exrepúblicas soviéticas. Imagino que se refiere a Ucrania, que Ucrania, aunque está en guerra con Rusia, es autoritaria, Bielorrusia, etcétera, ¿no? También son autoritarios Turquía, Venezuela, bueno, Venezuela parece que está cambiando, Haití, Nicaragua, Cuba, China, Birmania, Laos, Myanmar, Camboya y Vietnam, casi toda Asia Occidental y Oriente Medio, así como la mayor parte de África. Ahora, la presión occidental en favor de la democracia fue selectiva e inconsistente por intereses económicos y geoestratégicos. Bueno, la presión a favor de la democracia es mayor sobre aquellos países que poseen recursos naturales importantes, ¿no? Por supuesto. Ahora, en China y Rusia, aunque aquí yo dudo de este manual nuevamente, porque Rusia sí tiene recursos energéticos y minerales importantes. En China y Rusia, el Magreb y Oriente Medio apenas se ejerció una presión occidental en favor de la democracia. Y es que aunque se ejerciera, desde que está Putin no es, digamos, susceptible de presiones. Él no actúa porque lo presionen. Bueno, en China, Rusia, Magreb, Oriente Medio, apenas se ejerció una presión en favor de la democracia, según estos autores, Sepúlveda y Rosa Pardo. En otros casos el apoyo fue superficial y se dieron por buenos procesos electorales sin muchas exigencias en cuanto a libertades civiles y a una competición justa. Desde 2001 la amenaza del terrorismo yihadista y del islamismo más radical no hizo más que incrementar la tolerancia hacia autoritarismos corruptos que supuestamente servían de muro de contención, por ejemplo en el Magreb. Supuestamente no. Había autoritarismos que servían de muro de contención contra el islamismo radical, como el autoritarismo de Gaddafi en Libia y el de Siria, ¿no? Ahora esos países están permeables a influencias islámicas radicales. Los resultados tampoco fueron satisfactorios cuando se intentó imponer la democracia por la fuerza, por ejemplo en Irak o Afganistán. Bueno, lo de Afganistán ha sido un fracaso espantoso, ¿no? Emulando el procedimiento seguido con Alemania, Italia y Japón en el 45. Ya, es que ni Irak ni Afganistán son Europa, ¿no? Ni Japón. Los regímenes que modernizaron y adaptaron su autoritarismo se erigieron en peligrosos modelos para otros autócratas que copiaron las técnicas para evitar el cambio político democrático. Todos han aprovechado las nuevas tecnologías de la información, internet, videovigilancia, canales de televisión por satélite, etc., para incrementar el control sobre sus ciudadanos y difundir su propaganda. Además, han empezado a colaborar entre ellos. Un ejemplo es la Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa a China, Rusia y buena parte de los estados de Asia Central, todos ellos autoritarios. Bueno, ¿quién ha dicho que Rusia y China tienen que obedecer a Occidente? La misma gente que habla de la soberanía de los pueblos, como Sepúlveda, es la misma gente que quiere cambiar por la fuerza lo que pasa en Asia, por ejemplo. Ahora, a mí estos regímenes autoritarios no me gustan, pero lo que estoy diciendo es que de la boca para afuera hay mucha gente defendiendo eso que llaman la soberanía de los pueblos. Por ejemplo, diciendo que Venezuela no debió haber sido intervenida por Estados Unidos. Sin embargo, están reclamando que Occidente intervenga China o Rusia o Bielorrusia.
Por otra parte, China, Rusia y los países del Asia Central tienen derecho a formar la organización que les dé la gana. Puede que a mí no me guste, pero pueden formar la organización que les dé la gana. Bueno, otro caso es el apoyo a fuerzas antidemocráticas proporcionado por Arabia Saudí, por ejemplo, a los militares egipcios y a las monarquías del Golfo. E Irán, que apoya a Hamas, Hezbollah, a las milicias chiitas de Irak o el régimen de Siria. O en América, el apoyo de la Venezuela de Hugo Chávez a Cuba y a las diversas formaciones políticas continentales a partir de la Alianza Bolivariana. ALBA. Bueno, esto es Alianza Latinoamericana, Alianza Bolivariana de las Américas. Lo que pasa es que cuando se escribe un manual y luego se revisa, hay que revisarlo de verdad. Aquí dice revisada, ¿no? Pues el ALBA no se llama así, se llama Alianza Bolivariana de las Américas. Y eso ya está muerto. Murió con Chávez. Bueno, tenemos un sistema internacional cada vez más multipolar, donde hay países como Rusia y China, que tienen gran protagonismo económico y político, ¿no? Pero que son autoritarios. Uno autoritario y el otro totalitario. Y pueden bloquear o paralizar decisiones y sanciones contra otros estados autoritarios en foros como las Naciones Unidas y otros foros. Bueno, ¿cuáles son los debates que hoy en día hay en torno a la democracia? El primer debate sería de orden económico e introduce una relación entre desarrollo y democracia. Luego hay un debate sobre el futuro estado del bienestar. Bueno, lo del estado del bienestar está incluido en la relación entre desarrollo y democracia. Habría que ponerle apellido a ese desarrollo humano. Y el segundo factor, el segundo debate, remite a la gobernabilidad. ¿Qué tan gobernables son los pueblos? Y el tercer factor tiene que ver con la diversidad cultural. Bueno, el desarrollo económico no es una condición necesaria para la democracia, pero sí es decisiva para su consolidación. Todos los países más ricos han seguido siendo democráticos. O casi todos. Bueno, un gobierno democrático para ser estable necesita moderar el nivel de conflictividad provocado por las tensiones internas, sean étnicas, partidistas y por supuesto sociales, yo diría socioeconómicas. Cuando la desigualdad económica y la exclusión social son demasiado intensas, cuando la desigualdad económica y la exclusión social son demasiado intensas, aparte de su impacto socioeconómico, pueden provocar una polarización política tan fuerte que haga difícil la supervivencia del gobierno democrático, que fue lo que pasó en Venezuela en 1989 y 1992. A menos que ese gobierno democrático afronte un mínimo de reformas y políticas que tienen que ver con educación, sanidad, propiedad de la tierra, vivienda y servicios sociales, ¿no? Que son reformas y políticas demandadas por los ciudadanos, ¿no? Generalmente, aplicar estas reformas, es decir, ampliar los derechos de los ciudadanos, usando para ello los impuestos, ¿no? Va a generar resistencia entre las élites perjudicadas, ¿no? Los estudiosos de las transiciones apuntan como fórmula menos dañina para la estabilidad democrática
las políticas prudentes aplicadas con constancia y pragmatismo, evitando la alternancia radical entre políticas redistributivas populistas y políticas duras de austeridad, casos que ha habido en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, etc. Solo en un contexto de crecimiento económico se puede reducir la desigualdad, de manera que conlleve un recorte duradero de la pobreza. En consecuencia, cuando la economía crece rápidamente con un nivel de inflación moderado, la democracia tiene muchas más posibilidades de sobrevivir, incluso en los países más pobres. Al contrario, las crisis económicas son una amenaza para las democracias. No obstante, aún en los países ricos, los malos resultados económicos, el desempleo y otras cosas más hacen disminuir la participación política y erosionan la representatividad y el control democrático. Un ejemplo fue lo sucedido en Europa en 2008 o desde 2008, donde creció la tentación de votar a partidos populistas y de extrema derecha. Bueno, esos partidos son legales y existen, sobre todo como un modo de protesta por la ineficaz gestión política y gubernamental de la crisis. La muestra son los éxitos de Aurora Dorada en Grecia, el Frente Nacional francés, los auténticos finlandeses, el Partido del Progreso noruego, el Partido del Pueblo suizo, el Partido Popular danés o Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland. Formaciones ya presentes en algunos parlamentos occidentales desde los años 90, pero que hasta entonces no habían pasado, con alguna excepción, de exiguas minorías. Algunos autores han defendido que los regímenes no democráticos son más eficaces a la hora de promover el desarrollo económico. El caso de Chile en Latinoamérica, apoyándose en los buenos resultados de ciertos estados autoritarios como Singapur o China. Incluso se ha sostenido que las democracias nacen por el desarrollo promovido previamente por dictaduras. Ese es el caso de Brasil, por ejemplo, y el de Chile, capaces de afrontar reformas económicas duras con menor oposición. En cambio, no hay duda de que democracia y desarrollo humano son dos procesos que se retroalimentan. Vamos con el segundo factor. Bueno, vamos con otro elemento de esto del desarrollo humano, que es el estado de bienestar, ¿no? En los países democráticos, uno de los debates actuales se centra en el papel del Estado en el ámbito social. La pregunta es hasta qué punto debe actuar para asegurar unas mínimas condiciones de vida a todos sus ciudadanos, sobre todo a los más necesitados o en situación de riesgo por enfermedad, desempleo, vejez, dependencia, etc., salvaguardando así el principio de la dignidad de toda vida humana y en qué grado debe favorecer además la redistribución de la riqueza con un sistema impositivo justo y con la provisión de ciertos servicios sociales, sanidad y educación gratuitas, pensiones universales, etcétera, que garanticen la igualdad de oportunidades. Cuando un Estado dedica la mayor parte de sus recursos o una parte sustantiva de ellos a este conjunto de fines y servicios, se entiende que existe un estado de bienestar, uno de los logros más significativos de los estados contemporáneos. Sin duda es un logro y está en peligro, ¿no? Y el único lugar del mundo donde realmente funciona es en Europa. En América Latina no pasan del papel, nunca han pasado del papel, ¿no? Bueno, el modelo, vámonos al siglo XIX, el modelo decimonónico del Estado liberal minimalista, que surge en el siglo XIX, se limitaba a organizar el orden y las libertades individuales y apenas intervenía en la economía y la sociedad. Esto entra en crisis desde finales del siglo XIX.
Los estados incrementaron sus competencias en el ámbito socioeconómico y con ellas el gasto público para sufragarlas. Y fueron creando los primeros programas asistenciales, que se ampliaron durante los años 30 en respuesta a la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la extensión generalizada de derechos sociales en los países occidentales no se produjo hasta después de 1945. Bueno, lo que pasa es que Europa, para prevenir otra cosa tan espantosa como la Segunda Guerra Mundial y también la Primera, pues decidió, comenzando por Gran Bretaña, ocuparse de las desigualdades económicas, ¿no? A través del estado de bienestar que ha sido inventado por Gran Bretaña, ¿no? Del welfare state. Bueno, para paliar la crítica situación socioeconómica provocada por la Segunda Guerra Mundial e intentar mantener la paz social y legitimar la democracia frente al comunismo, aunque la Unión Soviética también tenía su propio modelo social benefactor, pero era pésimo, se pusieron en marcha en la Europa democrática, ¿no? En la Europa no comunista, sólidos sistemas de protección social. En la Europa occidental democrática, las principales fuerzas políticas, liberales, cristianodemócratas, yo prefiero demócratas cristianos, y socialdemócratas pactaron su mantenimiento, el del estado de bienestar, ligado a una política económica keynesiana de pleno empleo. Bueno, esto no puede ser. El pleno empleo en una economía de mercado y en un capitalismo financiero es imposible. Es estructuralmente imposible. Por eso hay que imaginar sistemas económicos alternativos. Pero este no es el tema de este video. Bueno, ligado a una política económica keynesiana de pleno empleo, la única forma de dar pleno empleo en Europa es aumentar hasta límites bárbaros el empleo público. Bueno, y mayor intervención estatal en economía para corregir sus disfuncionalidades y la desigualdad social, así como para atajar el atractivo que podía ejercer el comunismo soviético. En los Estados Unidos, este proceso, iniciado por Roosevelt en los años 30, se completó en los 60 durante el mandato de Johnson. Muchas constituciones fueron incorporando derechos sociales ligados al estado de bienestar, y los gobiernos procuraron extender sus servicios y cobertura, incrementando el gasto público, sobre todo en la bonanza económica de 1945 a 1975. Bueno, hay tres modelos de democracias, por decirlo así, en lo que tiene que ver con estado de bienestar, derechos sociales, ¿no? Etcétera. Está el modelo socialdemócrata, que se basa en el principio de universalidad igualitaria, o sea, beneficios para todos los ciudadanos o residentes legales como un derecho más de ciudadanía. Se financia vía impuestos generales altos y es el más generoso y eficaz en los objetivos de reducción de la pobreza y la desigualdad social. Luego está el modelo europeo continental, que aunque se dispensan muchos servicios con carácter general, el grueso de las prestaciones tiene que ver con el principio contributivo. Es decir, que usted paga impuestos. Es decir, más para quienes trabajan y pagan impuestos específicos. Es decir, y pagan también su cotización social. Su mayor problema es la dualización que produce entre trabajadores con carreras laborales largas y estables y quienes no las tienen. Dentro de este grupo, los países mediterráneos presentan dos especificidades: haber desarrollado con décadas de retraso un estado de bienestar más limitado
y tener la familia un mayor papel como colchón social. ¿A qué países mediterráneos se referirá el manual? Porque no son muchos, ¿no? ¿Quiénes llegaron tarde en el Mediterráneo a un estado de bienestar más limitado? Pónganmelo en los comentarios. Yo tengo una respuesta a esto, pero pónganlo en los comentarios. Luego está el modelo liberal, propio sobre todo del mundo anglosajón. Reserva buena parte de las ayudas para quienes puedan acreditar la condición de pobre o de pasar por un estado de necesidad. Se concentra en el objetivo de cubrir riesgos y para los objetivos redistributivos confían más en los efectos del sistema impositivo y de una buena gestión del mercado laboral. Bueno, además, mientras que el Estado es el proveedor por excelencia de servicios en los primeros modelos, el socialdemócrata y el llamado modelo europeo continental, en el modelo liberal, la participación del sector privado, mediante aseguradoras de salud y fondos privados de pensiones, contratados por empresas o particulares, es mayor. Es decir, participa más el sector privado. Aunque Gran Bretaña y Canadá tienen sistemas sanitarios universales y los Estados Unidos un sistema de pensiones públicas. En este modelo liberal también es algo inferior el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, dedicado a gasto social. ¿Qué es el gasto social? Pues las pensiones, sanidad, desempleo, atención a pobres, dependientes, familias. Aunque si hablamos en términos macroeconómicos también, el gasto social incluye los salarios a los empleados públicos, ¿no? Y muchísimas otras cosas. Ahora, vamos a ver qué pasa con los países de desarrollo humano medio. Al parecer, la norma en estos países, aún como los emergentes, aún siendo emergentes, o sea, países de desarrollo económico medio, pero que se prevé que van a tener un desarrollo económico alto, los llamados emergentes, ¿no? Parece ser que la norma es la precariedad de los servicios sociales, y hablamos de México, Turquía y Chile. Muy lejos del estado de bienestar. Ahora, el debate sobre la necesidad de reformar el estado de bienestar sigue abierto. Es que este debate se lleva a cabo porque no hay dinero para mantenerlo. Hay que ser pragmático, ¿no? Desde los años 70 y sobre todo en los 80 del siglo XX, la corriente de pensamiento liberal conservador empezó a defender que un excesivo gasto público era un obstáculo para la iniciativa privada y para el crecimiento de la economía porque desviaba recursos vía impuestos que se podrían emplear en actividades privadas productivas y porque la intervención del gobierno alteraba el mercado. Esto es cierto, ¿no? Este excesivo gasto público se puede definir como la suma de los gastos de todas las instituciones y organismos integrantes del sector público en una economía nacional. De hecho, las recetas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y de gobiernos como los Estados Unidos en los años 80 y principios de los 90, el llamado Consenso de Washington, fueron en la línea de recortar el estado de bienestar y sobre todo de reducir el tamaño del sector económico estatal y en suma reducir el gasto público. Muchas de las críticas de los sectores liberales apuntaban contra el estado de bienestar. A su juicio era demasiado caro e ineficaz para luchar contra la pobreza. Bueno, en Latinoamérica era así, era caro e ineficaz. Solo existía en el papel. Si algo solo existe en el papel, pero consume dinero como si existiera de verdad, porque se lo roban, ¿no? Porque se lo roban, hay que eliminarlo, por supuesto. Si el estado de bienestar solo existe en el papel, pero el dinero se va igual, por supuesto hay que eliminarlo, ¿no?
Lo que pasa es que la corrupción en Latinoamérica no tiene nombre. Entonces, muchas de las críticas apuntaban contra el estado de bienestar. Aquí se está hablando de Estados Unidos y del consenso de Washington. Realmente sobre lo que apuntaban era sobre un estado de bienestar inexistente, pero financiado. ¿Y quién se quedaba con ese dinero? Los políticos, los empresarios privados, amigos de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Bueno, a su juicio era demasiado caro e ineficaz para luchar contra la pobreza o acortar distancias entre clases sociales. Esto es cierto. Además, su utilización con fines populistas, ganar votos ofreciendo nuevos servicios pagados por el Estado, habría fomentado el clientelismo. Bueno, de hecho lo fomentó. Y a un nivel impresionante, ¿no? Y creado individuos y sociedades dependientes que dejaban de desarrollar su esfuerzo y capacidades y de ejercer su responsabilidad. Además, como demuestran los países escandinavos, un gasto social alto no es per se incompatible con el crecimiento económico. Claro, es que en los países escandinavos no hay el grado de corrupción que hay, por ejemplo, en Latinoamérica o en el sur de Europa. La globalización económica ha acelerado el tránsito hacia las modernas sociedades postindustriales. Creciente peso del sector servicios, demanda de trabajadores con mayor cualificación y condena al desempleo o al empleo precario para el resto. El modelo continental necesita el pleno empleo para garantizar una cobertura social universal. Pero ese pleno empleo es imposible en Europa, porque es estructuralmente imposible. Así que hay que pensar en otra cosa. Los primeros retoques en programas sociales fueron introducidos en los años 80 por Margaret Thatcher y Ronald Reagan desde convicciones liberales. En general, se ha tratado de racionalizar y contener el gasto de los programas públicos tradicionales, modificando la estructura de las prestaciones, modificando la forma de cálculo, el nivel o duración de las pensiones o la protección por desempleo, haciendo más estrictos los requisitos para poder obtener estas prestaciones, recortando las dotaciones y el personal que atiende los servicios, traspasando su gestión al sector privado y dejando al Estado solo competencias reguladoras, estimulando más competitividad en los sistemas de seguros sanitarios, etc. Todas estas medidas han sido vistas con recelo por los ciudadanos, al considerarlas un recorte de derechos sociales adquiridos. Además, aparte de la incertidumbre que generan los mercados de pensiones privadas en tiempos financieros convulsos, hemos visto cómo han quebrado en Estados Unidos y en Europa. Se corre el riesgo del deterioro de la calidad de los servicios públicos, que podrían terminar siendo utilizados solo por quienes no pudieran complementarlos con seguros privados. Las consecuencias serían unas sociedades más duales, inseguras para desempleados y personas con empleo precario, o dependientes de subsidios mínimos y dificultades para reducir la pobreza y las desigualdades al contar con menos mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades. La estrategia complementaria para ayudar a paliar estos nuevos riesgos sociales del mundo globalizado, ya iniciada en algunos países, es un estado de bienestar orientado a la inversión en capital humano. Mejor formación, formación permanente de mayores y más programas de activación laboral para ayudar a conseguir trabajo. Y yo diría promover la existencia de emprendedores y de trabajo autónomo. En este nuevo paradigma, la seguridad ya no significa protección contra los vaivenes de la vida y sobre todo del mercado, sino capacidad para adaptarse a este último.
con la perspectiva de que las políticas sociales también deben contribuir al crecimiento económico futuro. Una opción bien distinta es la renta básica universal, ahora en discusión. En España se ha puesto en funcionamiento. El ingreso mínimo vital es una renta básica universal. En Italia se puso en funcionamiento, se llamaba la renta para el ciudadano, algo así, ¿no? La renta para el ciudadano era para la cittadinanza, bueno, la renta no sé qué cosa para la cittadinanza. Era un subsidio de más de 700 euros en Italia. Y era una renta básica universal, pero cuando llegó Meloni la eliminó y se la está haciendo devolver a mucha gente y eso se ha convertido en un caos en Italia. ¿Por qué se la está haciendo devolver a mucha gente? Porque la obtuvieron mintiendo respecto a sus condiciones económicas. Bueno, el problema vuelve a ser cómo financiar las nuevas políticas, por ejemplo, la renta básica universal. En conclusión, el estado de bienestar se está transformando. A los principios de igualdad y solidaridad del modelo original se ha añadido el de libertad de elección y sobre todo una mayor correlación con el mercado laboral. Algunos hablan ya de work-fair state, es decir, estado de bienestar pero trabajado. Lo que hace falta es que se sigan cumpliendo los fines primordiales. Hablemos de la gobernanza. Francis Fukuyama en 2004, aquel famoso filósofo norteamericano del fin de la historia, ¿no? Fukuyama en 2004, en la acción del Estado, dice que hay que distinguir dos aspectos: su alcance, el alcance de la acción del Estado, es decir, las funciones que desarrolla, y su fuerza o capacidad de elaborar y hacer aplicar leyes y políticas con rigor y transparencia. O sea, el alcance y la capacidad de llevar a cabo eso. Respecto al alcance, hay países en los que el Estado se atiene a funciones mínimas. Estas son defensa, orden, justicia, salud pública, gestión macroeconómica, protección a los más pobres, libre comercio y derecho de propiedad. Otros estados intentan abordar labores más complejas, como los sistemas universales de sanidad y seguridad social, y políticas activas de redistribución. Y hay estados que se atreven hasta con la gestión económica de un gran sector público. Sin embargo, el aspecto que resulta más importante es el segundo, el de la eficacia. Es preciso que el Estado sea capaz de promulgar leyes, hacerlas cumplir, imperio de la ley, administrar eficazmente y mantener un alto nivel de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas ante los ciudadanos, además de controlar el soborno, la corrupción y el cohecho. Esta vertiente de la eficacia estatal, de la calidad de la administración, es lo que se conoce como gobernanza y se ha traducido del inglés, que es donde surgió esta palabra. La palabra inglesa es governanza. Bueno, citando a Fukuyama, para él hay 4 grupos de estados dependiendo del alcance y de la eficacia de las instituciones. En primer lugar, aquellos que tienen unas instituciones de alcance pequeño, pero eficacia grande. Es el modelo defendido por los economistas liberales y está en marcha en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo, donde se deja más juego a la iniciativa privada.
En segundo lugar, los estados con instituciones de alcance grande y eficacia elevada. El patrón defendido por los partidarios del amplio estado de bienestar, es decir, Europa Occidental. En tercer lugar, los estados con instituciones de alcance pequeño y eficacia pequeña, como en los países menos desarrollados. En cuarto lugar, los estados con instituciones de gran alcance y eficacia pequeña, sobre todo países de desarrollo medio. Ahí estarían ciertos países de Latinoamérica, si no toda ella. Bueno, lo cierto es que para mantener su legitimidad, todo gobierno debe responder con un mínimo de eficacia a los problemas sociales y económicos de sus ciudadanos y mantener un nivel básico de orden y justicia. Algo que solo puede lograr si tiene suficiente poder y autonomía. El gobierno debe ser capaz no solo de representar y responder a los grupos e intereses de la sociedad que representa, sino también de resistir a las presiones de estos sin dejarse paralizar o determinar. Por ejemplo, los lobbies en Estados Unidos, que ejercen unas presiones terribles, ¿no? Si los partidos políticos son débiles o están controlados por otros grupos sociales, lobbies, por ejemplo, en Estados Unidos, o si la administración está cautiva de estos partidos políticos o de los intereses que representan, los gobiernos pueden ser incapaces de formular las políticas necesarias para el bien común. El impacto de la gobernanza a la hora de impulsar el desarrollo económico es también fundamental. Un gobierno, además de acertar en la gestión económica y en cómo se distribuyen el gasto público y los impuestos, debe conseguir que el conjunto de sus instituciones funcione. Instituciones como la justicia y todo tipo de administraciones públicas, para crear un clima macroeconómico estable y seguridad jurídica. Se comprobó en la década de los 90, cuando en muchos países no tuvieron éxito las recetas liberales de mero adelgazamiento del sector público, porque no se atendió al déficit de calidad de su administración estatal y a la falta de respeto al imperio de la ley. Y lo reconoció Milton Friedman, que es uno de los padres del libre mercado, en 2001. Desde esa fecha, el Banco Mundial no para de insistir en que las instituciones importan. O sea, las instituciones tienen que ser bien diseñadas, tienen que ser transparentes y libres de corrupción. Si no, todo se va a la mierda. Por lo que se refiere a la corrupción, pues es un enemigo del desarrollo y de la democracia, ¿no? Solo beneficia al sector con conexiones oficiales que se enriquece a expensas del grueso de la población y distorsiona la competencia económica y las decisiones de inversión, además de minar la legitimidad del sistema democrático. Convierte el proceso político en una mera lucha por el poder, porque el premio por la victoria es demasiado jugoso, de forma que las fuerzas políticas hacen cualquier cosa para ganar, desvirtuando así la esencia de la democracia. Generalmente, a mayor grado de estatismo, más corrupción, porque hay más oportunidades de obtener beneficios de las actividades reguladoras del Estado. El único antídoto es un control más estricto, una prensa libre dispuesta a denunciar y una ciudadanía organizada que vigile el proceso político, además de un sistema legal independiente que persiga y penalice dicha corrupción.
podríamos poner el ejemplo de Francia o el contraejemplo, ¿no? En Francia, los funcionarios de la administración generalmente son seleccionados por sus métodos, por sus méritos profesionales, ¿no? Y Francia tiene un instituto de administración pública donde se forman prácticamente todos los ministros de Francia desde hace muchísimas décadas, por lo menos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Venezuela quiso hacer algo parecido con el IESA. Yo soy egresada del IESA, pero unos militares asesinos impidieron que pudiéramos hacer algo y la corrupción hizo el resto. Bueno, las democracias se convierten en mera fachada si no hay un nivel mínimo de gobernanza. El caso extremo es el de los llamados estados débiles o fallidos, que están sumidos en conflictos étnicos, guerras civiles, emergencias humanitarias, violencia o recién salidos de estas circunstancias, donde el Estado no puede garantizar servicios básicos a sus ciudadanos, incluso a veces no tiene el monopolio en el uso legítimo de la fuerza o el control sobre todo su territorio, y no es capaz de hacer cumplir las leyes por problemas de corrupción, criminalidad o interferencia de otros poderes. Hay una estrecha vinculación entre gobernanza, democracia y desarrollo. Los tres procesos se refuerzan entre sí. Gobernanza, o sea, cero corrupción, eficacia de las políticas públicas, ¿no? Desarrollo humano, ¿no? Y democracia. La correlación se puede apreciar analizando los 6 indicadores que componen el índice de gobernanza. Y ese índice de gobernanza lo calcula el Banco Mundial a partir de 1996. Vamos a nombrar los 6 factores. El primero, el imperio de la ley. O sea, que se cumplan las leyes, el imperio de la ley. El segundo, control de la corrupción. Quizás lo más difícil, control de la corrupción. El tercero, estabilidad política y ausencia de violencia. El cuarto, eficacia del gobierno. El quinto, regulación del sector privado. Y el sexto, libertad de expresión y libre elección de gobernantes. Y esto es muy importante. Bueno, sigamos. Desde 1989, la caída del comunismo reabrió en Europa rivalidades y conflictos nacionalistas latentes, tras décadas de federalismos impuestos por las dictaduras comunistas. 2 países desaparecieron. Yugoslavia se disolvió en medio de horribles guerras y terminó creando, o sea, de la disolución de Yugoslavia surgieron 7 nuevos estados. Y la antigua Checoslovaquia se dividió pacíficamente en 2 repúblicas. En las democracias occidentales, la mayor parte de estos conflictos tienen que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología política según la cual la nación debe ser libre, a poder ser con su propio Estado. La complicación llega al precisar lo que se entiende por nación. Para unos es simplemente el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos de un determinado Estado, de origen dinástico, por ejemplo, en los casos de Francia, España o Japón, o de origen colonial. Un Estado sujeto de la soberanía política que acepta voluntariamente unas instituciones y normas constitucionales aprobadas democráticamente y la diversidad étnica y cultural de éste. Si ese es el caso,
si es el caso, esta definición es válida para muchos de los viejos estados o de los surgidos de la inmigración, como Estados Unidos, Australia o Argentina. No lo es tanto para quienes se sienten miembros de naciones sin estado y vinculan a la nación a una serie de rasgos étnicos y culturales, conformadores de una identidad propia, que territorialmente no coincide con un estado existente. Pienso en Palestina. Existen dos corrientes interpretativas básicas del nacionalismo. La esencialista considera el mundo dividido en naciones, es decir, entidades primordiales cuasi naturales vinculadas a lazos étnicos, lingüísticos o religiosos, con un origen vago, rodeado a menudo de un aura mítica que se desarrollan durante siglos, con una edad de oro y periodos de retroceso y aceleración, y cuya meta final de máxima independencia busca conformar un estado propio. Según esta interpretación, que enlaza con el romanticismo de Herder, el Volksgeist, las naciones harían los estados. Otra corriente de autores, entre los que están Gellner, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Michael Billig o Michael Keaton, estima que las naciones son construcciones sociales y que cambian según las condiciones económicas, políticas y sociales. Además, el nacionalismo sería un fenómeno relativamente moderno, consecuencia de procesos históricos de los siglos XIX y XX. El deterioro de la legitimidad dinástica y religiosa, con la conversión del súbdito en ciudadano del Estado liberal que detenta la soberanía nacional. Los fenómenos de industrialización, todo esto es lo que está cambiando, ¿no? Lo que se consideraba un Estado. Esos estados esencialistas que se basan en lazos étnicos, lingüísticos, religiosos, etcétera, ¿no? Para la corriente no esencialista de los autores que acabo de mencionar, como Eric Hobsbawm, el nacionalismo, consecuencia de procesos históricos de los siglos XIX y XX, ¿no? Ha producido el deterioro, o sea, se está produciendo el deterioro de la legitimidad dinástica y religiosa, con la conversión del súbdito en el ciudadano. Estos estados esencialistas, al ya no tener súbditos sino ciudadanos, si es que han dejado de ser esencialistas, cambian. En el Estado liberal no hay súbditos, hay ciudadanos, ¿no? Otra cosa que ha cambiado o que no calza bien con los estados esencialistas han sido los fenómenos de industrialización, la urbanización, la secularización, el creciente poder del Estado, la incorporación de las masas a la política y finalmente el anticolonialismo. El nacionalismo sería un producto de ingeniería social para estos autores y cultural, ingeniería social y cultural forjado por las nuevas élites del mundo moderno. Las naciones, para estos autores, serían comunidades políticas imaginadas basadas en tradiciones inventadas, con contenidos revisados y redefinidos permanentemente para inculcar valores e impulsar la homogeneización cultural y la cohesión social como una especie de nueva religión política. Ahora, tanta cosa homogénea destruye tradiciones y destruye mucho más.
En unos casos son viejos estados los que promueven la nacionalización apoyándose en el sistema educativo. La difusión de una lengua común, símbolos como son las banderas y los himnos, mitos históricos, fiestas, conmemoraciones, rituales y espectáculos, los deportes, por ejemplo, servicio militar, impuestos, éxitos en el desarrollo económico o imperial, literatura, música y otras manifestaciones culturales. Cuando se trata de los nacionalismos sin Estado, aunque tengan como base herencias étnicas, religiosas y culturas preexistentes, son las élites nacionalistas las que reconstruyen y reinterpretan estas para formular un proyecto nacional de carácter político. Movilizan a las masas tras ese proyecto político con los instrumentos a su disposición del repertorio antes citado y lo convierte en un movimiento político y social cuyo objetivo es lograr la unidad de esa comunidad, su autonomía y finalmente su independencia política. Entonces, dos corrientes que interpretan el nacionalismo. La esencialista, que se basa en las tradiciones culturales, en la religión, en el idioma, en orígenes étnicos comunes, y la otra, la no esencialista, que pretende homogeneizar e ir cambiando, ¿no? O sea, el Estado ya no sería ese Estado que conserva tradiciones, religiones, etcétera, sino que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, España, ¿no? Va cambiando con toda la inmigración, ¿no? Bueno, una segunda, vamos a hablar de lo que es tener una cámara legislativa o dos. Puntualizar solamente una cosa, ¿no? Una segunda cámara legislativa, que generalmente es el Senado, ¿no? Con sobrerepresentación de las unidades con menos población, y esto ocurre en Estados Unidos y Brasil, donde cada estado tiene el mismo número de senadores, con independencia de su población. Y ocurría en el Congreso venezolano de la Cuarta República. Al eliminar la Cuarta República y la Constitución de 1961 y poner en práctica la de 1999, se convirtió el Congreso en una Asamblea Nacional con una sola Cámara, la Cámara de Diputados, donde los estados no tienen representación. Ahora, esa segunda Cámara puede tener sobrerepresentación, por ejemplo, en Estados Unidos y Brasil y en la Venezuela de la Cuarta República, de la mal llamada Cuarta República, ¿no? Y eso viola el principio democrático de un hombre, un voto y la regla de la mayoría. Porque, por ejemplo, en Venezuela, obviamente, la población del estado Bolívar es menor que la población del estado Miranda, ¿no? Y tenían el mismo número de senadores. Pero en la mal llamada Cuarta República Venezolana, la Cámara de Senadores no tomaba grandes decisiones. Así que eso no era tan problemático. Bueno, también hay que constatar lo vulnerable que son las democracias a presiones secesionistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kosovo con Serbia, el caso de Cataluña en España, ¿no? El caso de los flamencos en Bélgica, ¿no? Por ese tema daría para mucho, ¿no? Ahora, en los últimos años, la religión se ha colado en el debate político. En parte ha sido por la preocupación del terrorismo yihadista y el auge del islamismo político. Algunas corrientes de opinión en países democráticos consideran que la religión en general y algunas religiones en particular casan mal con la democracia. John Rawls, el filósofo inglés, estimaba que la religión debería quedar fuera de la agenda política, ¿no? Para evitar dañar el consenso moral que requiere la democracia.
La situación ideal entonces sería una estricta separación iglesia y Estado, o un Estado laico, al estilo de Francia. Pero el politólogo Alfred Stepan, que no se puede comparar un politólogo con un filósofo, y menos un desconocido como Alfred Stepan con John Rawls, nada menos, ¿no? Este politólogo considera, por el contrario, para que la democracia funcione, no son imprescindibles los modelos laico y de separación. De hecho, en muchas democracias occidentales existe una religión oficial. Es el caso de Israel con el judaísmo. En Europa es el caso de Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Gran Bretaña, más Suecia hasta el 2000, con sus iglesias luteranas y anglicanas, y en Grecia con la ortodoxa. En Holanda se llegó a un acuerdo en 1917, de manera que cada comunidad local decide si su escuela local es protestante o católica, y recibe ayuda estatal. Lo mismo ocurre en Austria y Alemania. El Estado alemán, como el español, recauda impuestos para las iglesias que son mayoritarias en sus países. El francés paga desde 1958 una parte sustancial de las escuelas primarias católicas. Y más aún el español. Tampoco se puede olvidar que los partidos confesionales demócrata cristianos han gobernado en Alemania, Austria, Italia, Bélgica y Holanda. El único rasgo común de todos esos países citados es la libertad de religión. Entonces, Alfred Stepan, este politólogo, considera que si bien en lo concerniente a los derechos humanos, igualdad ante la ley, valores y características básicas de la democracia moderna, no se puede ser relativista, tampoco la separación entre religión y Estado es condición necesaria. Basta con que haya un grado significativo de secularismo, de diferenciación entre religión y Estado, con fórmulas muy variadas. Él habla de una doble tolerancia de los gobiernos respecto a los grupos religiosos y viceversa. Es decir, las instituciones religiosas no deben tener prerrogativas constitucionales que les permitan imponer determinadas políticas a los gobiernos elegidos, y al mismo tiempo individuos y grupos religiosos deben tener completa libertad de culto privado, así como la posibilidad de difundir sus valores en la sociedad civil y promover organizaciones y movimientos sociales y políticos, siempre que no usen violencia ni perjudiquen las libertades y derechos de otros ciudadanos o violen las leyes y reglas del juego democrático. En este sentido, opina que no debería prohibirse la formación de un partido político religioso antes de que éste viole principios democráticos. La segunda discusión en lo que concierne religión y democracia gira en torno a la mayor o menor compatibilidad de algunas religiones con la democracia. Para algunos autores, solo la tradición judeocristiana habría tenido una influencia positiva en la evolución democrática al facilitar la separación entre Iglesia y Estado, mientras que el resto de religiones mayoritarias habrían constituido más bien un obstáculo. Sin embargo, ninguna religión por sí misma es esencialmente democrática o antidemocrática, ¿no? No voy aquí a incidir en los episodios de la Inquisición respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Porque sería muy largo. Ya está siendo largo, ¿no? Bueno, en el caso del Islam se ha considerado que la falta de separación entre religión, sociedad y Estado, la falta de tolerancia hacia otras religiones, la situación de la mujer y la desviación fundamentalista que atiza el terrorismo yihadista son elementos que lo hacen incompatible con la democracia. Sin embargo, no se puede olvidar que más de 500 millones de personas musulmanas viven en democracia, en países como Albania, Indonesia, Senegal, incluso en la India, donde hay 178 millones de musulmanes.
Por lo tanto, el factor determinante no es tanto la religión como el contexto político. Las monarquías petroleras del Golfo no son el mejor entorno, así como tampoco lo ha sido el autoritarismo de Erdogan en Turquía. Y bueno, señores, hasta aquí llegamos con los avances y retrocesos democráticos. En el próximo video hablaremos de guerra y paz. Estamos en contacto. Nos vemos.